Antes de empezar, me gustaría anotar que este video está especialmente orientado a las personas que recién entran en contacto con esta área de la mecánica, por lo que se verá información un poco generalizada, sobre todo en la parte que respecta al diseño, ya que para elaborar un diseño como tal, no solo basta el análisis de posición como se verá en este video, sino que además hay que tomar en cuenta las velocidades, las aceleraciones, fuerzas, esfuerzos internos de las piezas. De esta manera, este video estará orientado a personas que están ingresando, por ejemplo, a una carrera técnica relacionada con el área, y de esta manera espero lograr captar su atención y entusiasmo por esta importante área de la mecánica, de la cual se utiliza mucho en el ambiente industrial. Espero les sea de su utilidad. Bueno, hasta aquí hemos visto problemas de análisis, en los que, teniendo un mecanismo determinado, vamos a encontrar las condiciones de salida. Por ejemplo, en el anterior vimos conociendo la longitud de los mecanismos, de los eslabones. Queríamos saber cuáles eran las posiciones de dicho mecanismo en un punto máximo y en un punto mínimo. Pero la realidad es que muchas veces tenemos que satisfacer una necesidad. En esos casos no basta con analizarlo de esa manera, sino que tenemos que poner nosotros las condiciones a las que queremos llegar. Esto vamos a ver un método muy sencillo a continuación. Supongamos que queremos realizar un mecanismo en el que en su punto máximo se desplaza a ciertos grados y en su punto mínimo se desplace a otros. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el largo de la manivela que recibe el movimiento. 2 veces la vamos a dibujar. Vamos a suponer que lo ocupamos de 70 milímetros de largo esta manivela. La dibujamos 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque va a ser necesario dibujarlo con el ángulo que nosotros deseamos que sea el mínimo y el máximo. Así, cuando sea en su punto máximo, vamos a suponer que requerimos 92 grados y en su punto mínimo que requerimos 30 grados. Aquí tenemos las dos posiciones del mecanismo, tanto el punto de mayor desplazamiento como el de menor desplazamiento. Ahora lo que sigue es dibujar el punto donde va a estar la manivela impulsora a la distancia requerida. En este caso estamos suponiendo que son 90 milímetros. Después de eso, simplemente vamos a unir los triángulos, los lados. Este con este me va a dar cuando la forma del mecanismo, cuando este se encuentre en el ángulo más pequeño. Y al unir este con este, me da la posición del mecanismo cuando se encuentra en su punto más alejado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este lado va a ser la sumatoria de los dos, tanto del largo de la manivela como de la biela. No sabemos cuánto mide cada una, porque para eso lo estamos diseñando. Lo que sabemos es que requerimos con una manivela en la salida de 70 milímetros de largo, de 92 grados y 30 grados cuando está en su punto más recogido. Y otra cosa que sabemos, esta cosa la podemos medir, el largo total de este lado, ya sea por métodos físicos como con una regla o por un software como en este caso, o utilizando la ley de coseno se puede calcular en los casos que requiramos mucha más precisión. Pero lo que sabemos de esto es que este largo va a ser la sumatoria del largo de la manivela impulsora más el largo de la biela. Por otro lado, este lado va a ser el resultado de la resta del largo de la biela y menos el largo de la manivela. Es lo que sabemos. Entonces aquí ya tenemos un sistema de ecuaciones que analizaremos. Entonces, bien, repitiendo esto,
el largo de la biela más la manivela nos va a dar 115.93 porque aquí lo estamos midiendo directamente. También sabemos que la resta de la biela menos la manivela me va a dar 45.7 porque también lo medimos directamente. Entonces tenemos, si se fijan, aquí tenemos un sistema de ecuaciones donde B, que es el largo de la biela, va a ser igual a 45.7 más el largo de la manivela 1, que también desconocemos. ¿Y qué vamos a hacer? Esta letra que representamos con B la vamos a sustituir en la primera ecuación para resolverla. Al sustituirla en la primera ecuación que tenemos que, ¿cuánto vale B? 45.7 más M1. Todo eso vale B. Más M1, porque ya está en la ecuación. Sustituimos en B. Tenemos estos dos valores que son B. Más este M1, que no pertenece a B, pero ya estaba aquí. Es igual a 115.93. De esta manera, en la ecuación simplemente tenemos la variable M1, que es el largo de la manivela 1. Así que la podemos despejar directamente. Al despejarla, tenemos esto. 115.93 menos 45.7 sobre 2, porque aquí había 2M1. Y nos va a dar este resultado al resolver la ecuación. 35.115 milímetros. Este valor será el largo de la manivela impulsora. Para obtener el largo de la biela es muy sencillo. Simplemente vamos a sustituir este valor de M1 en esta ecuación, en este despeje, ya en esta ecuación despejada, y obtendremos el valor, quedando 45.7 más 35.15. Y 80.815 sería el largo de mi biela. De esta manera podemos diseñar un mecanismo de una forma muy sencilla. Aquí utilizamos, repito, un software para medir con precisión el largo de estos lados. Si no tuviéramos el software, podríamos hacerlo con una regla. El problema es que ya no tendríamos una precisión muy alta. Entonces, si no tengo software, pero requiere una precisión alta, lo que podemos hacer es nuevamente aplicar la ley de cosenos. Aplicando la ley de cosenos, ¿qué datos tenemos para poderla aplicar? Tenemos este largo, que es la distancia entre centros de las manivelas, la longitud de la manivela impulsada y el ángulo que hay en este punto, porque es un requerimiento. Esta vez sí conocemos este ángulo. Aplicando la ley de cosenos, tenemos que la longitud de este lado al cuadrado va a ser igual a la sumatoria del cuadrado de la distancia entre puntos más el largo de la manivela 2 al cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos lados por el coseno del ángulo máximo requerido. ¿Y qué sabemos? Pues lo mismo que hace rato, que la longitud de este lado simplemente va a ser la sumatoria del largo de la manivela y de la biela. Y se despeja muy sencillo. Aquí tenemos simplemente que es la raíz cuadrada de todo esto, porque aquí está el cuadrado, entonces tendríamos la raíz cuadrada de toda esta ecuación y tendríamos el largo de la sumatoria de la biela más la manivela. Observen cómo es el mismo resultado que en este método geométrico, porque se utilizó un software de más precisión. Si lo hiciéramos con regla estaría muy difícil medir ya estos puntos, al menos que lo hiciéramos a una escala más grande. Para obtener el punto mínimo es el mismo método. Observen simplemente que aquí cambia de que en vez de ser la suma es la resta. Esta parte se mantiene prácticamente igual, a excepción de que el ángulo, en lugar de ser de 92, va a ser de 30, que es el mínimo. El despeje queda muy semejante y obtenemos 45.7, que es lo que obtuvimos con el método geométrico. Lo que sigue es exactamente lo mismo. Ya podemos obtener por el sistema de ecuaciones que ya utilizamos la longitud de la biela y de la manivela. Y vamos a ver cómo quedó nuestro mecanismo ya en acción. Vamos a analizarlo.
aquí está en su punto mínimo y en su punto máximo. Vamos a realizar vamos a analizar otro punto del mecanismo muy interesante. En este caso vamos a analizar un punto que no va a ser ni el extremo de la manivela impulsada ni el extremo de la manivela impulsora. ¿Por qué me interesa analizar un punto intermedio en la biela? Porque en este mecanismo es el que tiene una mayor complejidad de movimientos. Desde el punto de vista cinemático sería el más interesante. Aquí observamos que este punto está realizando una ecuación realmente compleja. Observemos cómo... ¿Ven esta geometría que realizan? Para realizarla con otros métodos requeriríamos dos motores, dos servomotores o dos motores a pasos, y más aparte un software que lo estuviera controlando. Eso tiene sus grandes ventajas, por supuesto, como la versatilidad de poder crear más geometría simplemente variando el código, los parámetros. Pero suponiendo de que va a ser un movimiento enlatado, por ejemplo, adentro de un mecanismo de una cámara fotográfica, o otro mecanismo que no va a cambiar, entonces sería excesivamente complejo y voluminoso meter dos motores más aparte el control. Por esta razón, aquí utilizando un solo motor estamos generando una ecuación más compleja. Vamos a ver más ejemplos de movimientos que se pueden lograr ubicando este punto de trazo en diferentes posiciones. Aquí vamos a ver que no necesariamente debe estar la biela en una sola línea, sino que puede tener una forma mucho más variada. En este caso, el punto de trazo va a estar hasta aquí. Observemos los movimientos. Vemos cómo realiza las intersecciones, creando una semejanza a un símbolo de infinito. Y claro está, el extremo sigue haciendo su movimiento de vaivén. Veamos qué sucede si desplazamos ligeramente el punto hacia un extremo o hacia el otro. Si se fijan, aquí se ha cargado hacia la izquierda. Si lo cargamos hacia la derecha, notemos cómo el movimiento mayor se va a cargar hacia dicho lado. En este caso se ha cargado demasiado hacia la izquierda, creando realmente un movimiento muy superior en la izquierda que en la derecha. Veamos más ejemplos de esos movimientos. Aquí les estoy presentando la interfaz del software que he utilizado para estos movimientos. Se llama Linkage. Se lo recomiendo mucho porque de una manera muy sencilla podemos apoyarnos para asistirnos en el diseño de mecanismos. Más adelante en el video veremos cómo se utiliza en su forma más básica. Este nos sirve para dar una primera aproximación de cómo va a ser nuestro mecanismo, para hacer nuestros movimientos, y nos ahorra muchísimos cálculos de esta forma, cálculos que serían muy repetitivos. Y por ejemplo aquí simplemente estoy ubicándolo en donde queremos la posición y ver el trazo que tendría. Serviría también como para una primera aproximación del mecanismo. Y no todos son intersecciones en este mecanismo. Observemos cómo esta vez forma esta geometría. ¿De qué me sirven estos movimientos? Este movimiento principalmente se aplica porque en este punto
la velocidad es cero. La aceleración no es cero, pero la velocidad es cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que si estuviéramos, por ejemplo, acomodando unas cajas o un paquete o acomodando un mecanismo, en este sería una forma de acomodarlo suave, porque llegaría aquí y en este punto teórico la velocidad es cero. Entonces lo acercaría suavemente. Después de que lo acerca, podemos ver de que se va a alejar y se va a elevar para evitar pegar con otro mecanismo o evitar un arrastre. Sería alguna aplicación de esta geometría. O también podemos desear hacer un movimiento aplastante. Por ejemplo, en el dibujo anterior, vamos a repetirlo. Estamos haciendo un movimiento de aplastamiento y después se retira. Aplastamiento, lo desliza un poco más y se retira. Aplasta, sigue aplastando cada vez más, se retira. Vamos a ver esto ya materializado en un mecanismo. Aquí podemos observar que son dos mecanismos cuadriláteros articulados iguales, desfasados en posición, para lograr mantener el movimiento. ¿Qué es lo que está haciendo? Este es un mecanismo que está aplastando un producto. Entonces, si solamente fuera un punto, y aquí está el brazo de lo que estamos aplastando, pues se estaría oscilando. Por esa razón se ocupa un mecanismo exactamente igual, pero desfasado, para sujetar de dos lados. Y así tendríamos en realidad un cuadrilátero articulado triple en ese punto. Los dos primeros son estos desfasados. Y el otro sería el que se materializaría aquí. Estos dos puntos serían la biela y lo está recorriendo para que no se oscile. Veamos de nuevo el video y pongan atención en ese detalle. Otras de las muchas aplicaciones de este mecanismo es, por ejemplo, en este sistema de autocerrado de puertas. Cuando lo vean, obsérvenlo en detalle y van a ver cómo es un cuadrilátero articulado. Aquí está la manivela, la biela y la segunda manivela, que de hecho tendría la forma de toda esta puerta. De hecho, viéndolo de otra manera, este sería la manivela 1, la biela sería si esta es la biela, mejor dicho, y la segunda manivela sería la puerta, que este sería el eslabón, la junta de entrada, y todo el eslabón sería esta puerta. Otro mecanismo muy cotidiano es en el de las ventanas. Observemos cómo es una serie de cuadriláteros articulados sujetados. Si observan este detalle, tenemos de este lado una manivela, otra segunda manivela y la biela. Esta biela le transmite el movimiento a la otra manivela y así sucesivamente. Y cada una de las ventanas estaría conectada a una manivela. Observen. Por sí misma cada ventana sería otra manivela, estando en un punto agarrado a la impulsada o a la impulsora. Otro mecanismo ya más industrial es el sistema de suspensión de los trenes. Aquí podemos ver que tenemos dos manivelas y la biela sería este punto. La unión de estos dos puntos sería la biela. Otra aplicación industrial lo que lo podemos encontrar es en los sistemas de bombeo del petróleo. Aquí podemos ver este mecanismo. Aquí observemos que tenemos una manivela, una biela y la segunda manivela, que es la que se va a encargar de mover la corredera
que estará bombeando. En la aplicación petrolera. Aquí observamos la manivela, la biela y la segunda manivela de balancín. Otra aplicación, ya vimos que en estos casos que eran mecanismos de manivela biela corredera en su segunda forma. Ahora vamos a ver que también esta parte tiene un cuadrilátero articulado. Observamos que esta parte sigue siendo el manivela biela corredera, pero hace accionar a una manivela. Este de aquí oscila. Cuando oscila por medio de una biela le transmite el movimiento a otra manivela, que esta vez la manivela está conectada de este punto a este punto, y esta manivela contiene además toda esta pala para hacer la excavación. Entonces ya vimos otra aplicación de este mecanismo. Y este mecanismo de la portada en realidad contiene dos cuadriláteros articulados. Es un gripper. Un gripper es una pinza que nos sirve para agarrar algún producto, muy aplicado en robótica. Este caso podemos ver que tenemos una manivela en la que convergen dos bielas. Estas dos bielas transmiten el movimiento a dos manivelas por separado. Aquí tenemos las dos manivelas. Y estas manivelas tienen una forma especial. No solamente es una línea hacia arriba, sino que tiene un doblez a 90 grados. Y ese doblez va a ser la función de pinza. La función del gripper, precisamente. Ahora les voy a presentar otra aplicación muy interesante. Sería para las patas de un robot. Principalmente un robot hexápodo, por ejemplo. Aquí estamos valiéndonos de dos cuadriláteros articulados. Tenemos esta manivela que es la impulsora, la que va a mover todo el sistema. La biela que une este punto con la segunda manivela. Pero esta biela no para aquí. Tiene una proyección que llega hasta este punto. Todo esto en mecanismo de agua marina pertenece a la misma biela. Esta biela se conecta a otro eslabón, otro mecanismo. Y este mecanismo se conecta finalmente a una manivela. Veamos cómo aquí en este punto tenemos este movimiento. Pero en este punto de salida tendremos el desplazamiento de la pata robótica. Entonces, bueno, tenemos manivela, biela. Esta proyección de la biela, en este caso se está comportando como manivela para el segundo mecanismo. Y aquí tendríamos la biela del segundo mecanismo y su otra manivela. Veámoslo de nuevo. Finalmente, les voy a dar una introducción de cómo utilizar este software, el Linkage. Vamos a ver cómo moviendo esta parte vamos a obtener diferentes geometrías de una manera muy sencilla. Trazamos nuestro primer test. Supongamos que no me convence, voy a hacer un ajuste fino. Y veremos cómo se modifica la geometría. Notamos que se eleva un poco más en la sección derecha. Y de esta manera
Este software nos serviría para dar también ajustes finos y para diseñar el mecanismo, aparte de dar las primeras aproximaciones de una manera muy sencilla. Aquí va a haber un mini tutorial de cómo utilizar este software. Primero seleccionamos este eslabón que nos da por default y lo suprimimos. Clic derecho y seleccionaremos este elemento. Ese elemento podemos observar que ya contiene el motor. Es una manivela con un motor incluido. La segunda no tiene el motor incluido. La tercera sería la biela. Simplemente acercando se unen los eslabones. Unimos los otros dos eslabones, el tercero y segundo. Los separamos y le ponemos en la animación para ver cómo trabaja. Si queremos que trace su recorrido, le vamos a dar clic derecho al punto que queremos que trace y le ponemos que dibuje el camino, seleccionando esa casilla. Lo volvemos a poner a correr y veamos el movimiento. Podemos hacer diferentes traslados. Aquí vamos a ver cómo es que es posible que de este mecanismo derive el manivela biela corredera. Se ocupa algo de imaginación, pero observemos. Mientras más crezca el largo de la segunda manivela, más plano va a tender a ser el movimiento oscilatorio. Miren, compárenlo con el primero y noten cómo es prácticamente plano. Ahí casi se está comportando como un manivela biela corredera. Si lo alejáramos todavía más, vamos a notar que se aplana todavía más la geometría. Observando. De esta manera, el mecanismo de manivela biela corredera se puede considerar como un caso específico de cuadrilátero articulado en el que se tiene una manivela de radio infinito. Y hemos llegado al final de este video. Espero les resulte de utilidad y nos vemos en la siguiente. Un saludo.